Buenos días, mi nombre es Edgar Armando Hernández Montejo, del Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones del CEN. Mi grupo es el 23D51 y el tema de hoy será RAIDs. Vamos a ver en qué consiste y cómo se configura el RAID 0, 1 y 5. Primero, en qué consiste un RAID 0. Este también es llamado conjunto dividido o volumen seccionado, ya que este distribuye los datos equitativamente en cada uno de los discos. Se utiliza dos discos para realizar este RAID. La información no tiene paridad y entonces no tiene redundancia. Si alguno de los dos discos falla, la información se va a perder. Ahora vamos a ver cómo funciona en Server 2008. Lo primero que tenemos que hacer es agregar los discos duros para realizar los RAID. Vamos a utilizar 7 discos duros para utilizar en el RAID 0, 2, en el RAID 1, 2 y en el RAID 5, 7. Entonces el proceso es editar la máquina virtual, adherir un hard disk, dar next, crear new virtual machine, recomendado, y aquí le ponemos el valor del disco duro que queremos, le damos next y finish y ahí ya están creados nuestros discos. Así hacemos para los 7 discos. Al ya tener nuestros discos duros instalados, entonces iniciaremos a aprender el Windows Server 2008. Ya inició Windows, entonces vamos a inicio, equipo, clic derecho, administrar. Nos va a abrir el administrador del servidor, entonces vamos a almacenamiento y administración de discos. Aquí nos abre y nos muestra todos los discos que tiene instalados nuestro servidor. Entonces aquí podemos ver que acá están todos los discos que hemos instalado. Entonces vamos a configurar el RAID 0. Entonces nos ubicamos en el disco 1, le damos clic derecho y vamos a dar un nuevo volumen seccionado. El RAID 0 es el seccionado. Entonces le damos siguiente, agregamos el disco 2 para hacer el RAID, le damos agregar, le damos siguiente, le damos siguiente, le damos que el formato va a ser NTFS y que la etiqueta del volumen se le vamos a poner RAID 0. Que formato rápido para que se agilice el proceso, damos siguiente y finalizar. En este momento la operación entonces va a empezar a formatear y nos dice que no se va a poder montar un sistema operativo en este disco, entonces le decimos que sí y va a empezar el proceso de formato. Listos, entonces aquí ya podemos ver que el disco 1 y el disco 2 quedaron con la etiqueta de RAID 0. Este quedó de 3%, digamos, con formato, y el 2 quedó completo. ¿Por qué? Porque en el RAID 0 se toma como referencia el valor menor entre los dos, o sea, el menor disco entre los dos es el de 3 GB, entonces por eso queda los dos discos de 3 GB. Ahora lo vamos a comprobar yendo al equipo y aquí nos va a mostrar que quedó el nuevo disco que se llama RAID 0 y que es de 6 GB. Su tamaño total es de 6 GB, o sea, une el tamaño de los dos discos tomando como referencia el menor, que el menor es de 3 GB. Este que es el menor de 3 GB. Ahora vamos a configurar un RAID 1. ¿Qué es un RAID 1? Es también conocido como espejo, y este crea una copia exacta de un conjunto de datos en 2 o más discos. Este resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que la capacidad. Entonces en este, como vemos aquí, lo que se copia en el disco 0 se replica aquí en el disco 1. Entonces ahora vamos a ver en Windows cómo se configura. Entonces venimos nuevamente a donde están nuestros discos duros, y para este vamos a utilizar el 3 y el 4. Entonces nos ubicamos en el disco 3 y damos que cree un nuevo volumen reflejado, que es como se conoce en Windows a este RAID. Le damos siguiente,
vamos a adicionar el disco 4, que es el que vamos a utilizar para crear este RAID. Entonces queda el disco 3 y el 4, le damos siguiente. La letra que le va a asignar es la F, le damos siguiente. Lo mismo, le cambiamos el volumen y que queda con el nombre RAID 1 y que un formato rápido. Le damos siguiente, finalizar, le decimos que sí y va a empezar el proceso de formato. Podemos ver que ya quedaron el disco 3 y el 4 con su formato, y en este pasa algo similar como en el RAID 0, que se toma como referencia el disco menor. El disco menor en este caso es de 5 GB, entonces al disco 4, que es de 8 GB, solo se le va a utilizar 5. Ahí podemos ver que ya cambió su label, que es RAID 1. Entonces podemos ir a verificar en equipo y aquí ya tenemos el RAID 1, que su capacidad total es de 5 GB. ¿Por qué 5 GB? Porque en este solo se toma un disco y el otro disco va a ser el de reflejo, o sea, el que va a guardar la información de redundancia. Este es un buen método para salvaguardar la información. Bueno, y ahora vamos a ver qué es el RAID 5. Entonces este es una división de datos a nivel de bloques, distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto, como podemos ver acá, de cada uno de los discos. El RAID 5 ha logrado popularidad gracias a su bajo coste de redundancia, y generalmente el RAID 5 se implementa con soporte hardware. En este RAID se utilizarán mínimo 3 discos para poder ser implementado. Ahora vamos a ver cómo es su funcionamiento en Windows. Entonces, estando acá en Windows, en nuestro administrador de discos, entonces vamos a utilizar el disco 5, 6 y 7. Entonces lo que vamos a hacer es clic derecho y le vamos a dar nuevo volumen RAID 5. Este sí tiene su nombre característico. Le damos siguiente y le vamos a decir que agregue el disco 6 y el disco 7. Entonces ya quedan nuestros 3 discos, que es lo necesario para poder hacer este RAID. Le damos siguiente, le cambiamos el nombre, que quede RAID 5, y un formato rápido, siguiente, finalizar, le decimos que sí y empieza el proceso de formateo. Aquí ya podemos ver que nuestro disco 5, 6 y 7 ya tienen el formato y tienen el label de RAID 5, RAID 5 y RAID 5. Entonces vamos a mi equipo y aquí comprobamos que está el RAID 5. Está con una capacidad de 4 GB. Así lo podemos ver acá, que suma las de los dos menores y deja el tercer disco para redundancia de datos. Entonces ahora vamos a comprobar cuál de estos RAIDs tiene redundancia y cuál puede ser el mejor para nosotros tomar una opción. Entonces vamos a ingresar a cada uno de los discos que nos creó cada uno de los RAIDs y vamos a crear una carpeta. Las carpetas creadas en cada uno de nuestros discos, con una carpeta con el nombre de cada RAID. Entonces ahora vamos a comprobar cómo funciona. Entonces vamos a deshabilitar uno de los discos en cada uno de los RAIDs a ver qué pasa. Entonces RAID 0, que tiene disco 1 y 2, vamos a deshabilitar el disco 2, le damos sin conexión. En el RAID 1, que está con los discos 3 y 4, vamos a deshabilitar el disco 4, le vamos a decir sin conexión, y lo mismo en el RAID 5, vamos a deshabilitar el disco 7 y le vamos a decir sin conexión. Entonces ahora nos dirigimos a el equipo y vamos a ver que el RAID 0 desapareció, por lo que no tiene redundancia de datos. Entonces si se pierde un disco, se pierde toda la información. Vamos a ver qué pasó en el RAID 1. Si quedó la carpeta, por lo que este RAID sí tiene respaldo de la información, porque es el de espejo. Y el RAID 5 también nos guarda la información. Entonces podemos ver que estos dos RAID nos salvaguardan nuestra información. Muchas gracias, esto ha sido todo.